Este video tiene como propósito analizar el cuento William Wilson de Edgar Allan Poe a partir de los elementos presentados en el ensayo de Sigmund Freud, Lo siniestro. Primero se sintetiza dicho trabajo para determinar las principales características que definen este concepto desde la perspectiva y análisis del autor. A partir de sus ideas se presentan los elementos de lo siniestro dentro de la obra de Poe. El ensayo de Freud se divide en tres partes. La primera, el autor analiza el término Heimlich para determinar la semántica de unheimlich y de ahí definir lo siniestro a través de la lingüística. La segunda, su efecto en la literatura a partir del cuento El arenero de Hoffman, así como diversos elementos que conforman esa sensación. En la última parte, se aborda desde el punto de vista psicológico, que se deriva a su tratamiento en la ficción. Freud inicia su planteamiento al asumir que existe una inclinación estética predominante hacia lo bello y habitual, mientras las cosas desagradables se ignoran por su naturaleza repulsiva. Luego, afirma que lo siniestro se encuentra sujeto a una subjetividad individual. Sin embargo, no todo lo novedoso se puede considerar siniestro mientras no salga del canon de familiaridad. A partir de esas ideas comienza su análisis. Para llegar a definir esa sensación, primero muestra algunas concepciones similares en otros idiomas, para luego abocarse en las diferentes acepciones de la palabra alemana Heimlich. Analiza cada una de ellas detalladamente, pues hay dos definiciones. La primera con relación a la sensación de bienestar, calma y protección, así como sus derivaciones. La segunda es más cercana a su contraparte unheimlich, referente al oculto. También analiza ese término, aunque con el sentido de algo inquietante que causa terror. A partir de ahí, concluye con la definición de lo siniestro como algo que debía permanecer en secreto y se ha manifestado con una noción de peligrosidad. Enseguida muestra cómo se puede despertar el efecto siniestro mediante la literatura. Pone como ejemplo el cuento del arenero de E.T.A. Hoffman para mostrar varios elementos que producen dicho efecto y sostienen su idea respecto a este. En ese relato, Nathaniel, el personaje principal, sufre un trauma infantil a causa del asesinato de su padre cometido por cierto sujeto. En este caso se producen algunos sucesos como la relación de ese recuerdo con el supuesto asesino y sus rasgos característicos, a punto de caer en descontrol ante su aparición. También presenta algunas circunstancias entrelazadas para crear la sensación de lo siniestro, como la pérdida de algo valioso o un objeto inanimado, pobre vida. Además, expone otros temas distintivos que lo conforman. Uno de ellos, el doppelganger o doble, cuyos elementos son la aparición de una figura idéntica a la persona, transmisión de comportamientos y estados de ánimo, complicidad entre lo que uno sabe, piensa o vivencias que sirve como puerta de entrada para la apropiación del yo original por parte del otro. Y asimilación de rasgos, caracteres y destinos compartidos. Su finalidad consiste en la destrucción del otro yo y actúa como un reflejo de lo que éste no pudo alcanzar debido a diferentes circunstancias o situaciones en el pasado. En consecuencia, el doble se convierte en un mensajero de la muerte. El retorno involuntario. Encontrar un mismo número casualmente en diferentes partes. La repetición compulsiva. El deseo de un infortunio que se cumplió y el temor del mal de ojo son algunos fenómenos que expone Freud referente a lo siniestro. Algunos tienen relación con lo que considera como la omnipresencia del pensamiento. En el último apartado, explora a manera de conclusión diferentes casos donde se produce la sensación de lo siniestro y cuando se aplica a través de otros factores,
con el objetivo de reafirmar sus ideas. Ofrece también su punto de vista con un tratamiento psicológico y de ahí parte hacia el desarrollo poético y ficticio de esa sensación dentro de ciertas normas. Con base a los planteamientos de Freud, se analizará una obra con las características y elementos expuestos anteriormente. En este caso, se tomará como ejemplo el cuento William Wilson de Edgar Allan Poe. A continuación, voy a hablar acerca del relato y su relación con lo siniestro. El personaje homónimo da a conocer primero el contexto y entorno donde se desarrolla la historia para luego plantear la primera parte, que se desarrolla en el internado. El protagonista es un estudiante acomodado y sobresaliente y todo cambia cuando entra un nuevo alumno con características similares a él. Conforme avanza la trama, el individuo se siente rebasado ante su símil al punto de caer en un estado decadente que lo orilla al vicio y más adelante termina por huir constantemente de esa figura amenazante. El relato termina con un desenlace trágico para ambos. El elemento principal de lo siniestro que se manifiesta es la presencia del doble. Dicho ente comparte las siguientes características con Wilson. Tienen el mismo nombre, nacieron el mismo día, estatura similar, tienen las mismas facciones y el aspecto físico es igual. Conforme interactuaban, el otro William fue adoptando su forma de hablar, caminar y actitudes hasta llegar a ser una imitación perfecta. Se presenta la complicidad de vivencias y conocimientos entre ambos personajes a través de las charlas y las discusiones que mantenían, al mismo tiempo que cumple con la función de ser una crítica y censura. A partir de ese punto, donde el otro adquiere su personalidad y se da un enroque imperceptible para los demás. Otro momento donde se muestra lo siniestro es cuando Wilson va a la habitación donde dormía su símil. Ocurre en el momento en el que ve su figura al aproximar su lámpara y se atemoriza de que es igual a él. Es ahí donde se presenta la definición estricta de lo siniestro como algo oculto que se manifiesta a los ojos del estudiante y provoca horror. El propósito del impostor, tal como lo presenta Freud, era la destrucción de William original. Dicho objetivo se cumplió cuando este último, en consecuencia de que el primero se apropió su identidad, terminó en un estado de decadencia en sus hábitos y en su carácter. Este incidente derivó en un trauma presente en la vida de Wilson que lo atormentaría donde fuese y en los momentos que el doble se presenta ante él. Su temor y su inseguridad se muestran frustrando su vida. En el desenlace se manifiesta otro elemento de lo siniestro, el doble como un mensajero de la muerte. Queda evidente cuando el original asesina impulsivamente al otro, ante la desesperación del acoso que sentía por parte de su igual. Al fin se dio cuenta que, al matarlo, también atentó contra su propia vida y ambos caen muertos por recibir el mismo daño.